Buenos días, niños y niñas de grado séptimo. Hoy les voy a dictar la clase de geografía. Se las voy a dar a través de este medio porque encuentro una que es la forma un poco más directa para llegar a ustedes. Espero que se encuentren muy bien y también espero que me logren entender lo que les voy a transmitir. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre el tema de la situación de Colombia en el globo terráqueo. Antes de llegar a hablar de cómo es la posición de Colombia astronómicamente, es decir, en el planeta Tierra, vamos a hacer un repaso. Entonces podemos ver que nuestro globo terráqueo se encuentra formado por continentes, por océanos y unas líneas imaginarias. Les voy a explicar. Entonces, los continentes, recuerden que son masas de tierra. Entre ellos tenemos lo que es América, que es el continente de nosotros. Entonces se divide en tres: en América del Norte, América Central y América del Sur. Nuestro país, recuerden que se encuentra en América del Sur. Otro de los continentes que hace parte de nuestro planeta Tierra es Europa, otro es África, también está Asia, Oceanía, y uno de los últimos que se habla o se conoce de ellos es el océano, el continente de la Antártida o Antártica. También en el planeta Tierra o en el globo terráqueo se han trazado unas líneas imaginarias para lograr ubicarnos de una manera más fácil en cualquier punto de la Tierra. Esas líneas imaginarias las podemos observar aquí, que se encuentran de abajo hacia arriba o de extremo a extremo, que es de forma horizontales. Esas líneas imaginarias de las que les acabo de hablar se llaman coordenadas terrestres o también coordenadas geográficas. Vamos a ver en qué consisten esas líneas imaginarias. Entonces, esas coordenadas terrestres, como ya se los dije, son líneas imaginarias que nos sirven mucho para ubicarnos en cualquier punto de la Tierra. Estas se dividen en dos, en paralelos y meridianos. Vamos a hablar de los paralelos. Como ya les dije, los paralelos son líneas imaginarias. Esas líneas imaginarias encontramos varias, pero una de las principales o la principal es la línea del Ecuador. Esta línea del Ecuador hace que la esfera o el globo terráqueo imaginariamente se divida en dos hemisferios. Una es, quedaría el hemisferio norte, que es la parte de arriba, de la línea de Ecuador hacia arriba, y el otro es el hemisferio sur, de la línea de Ecuador hacia abajo. Entonces, que quede claro que un hemisferio significa media esfera, la mitad de la Tierra, digamos así. En los paralelos, ya hablamos de la línea de Ecuador, que es la principal, encontramos en el hemisferio norte, es decir, de la línea del Ecuador hacia arriba, encontramos otras líneas, otros paralelos importantes, como es el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico. De la línea del Ecuador hacia abajo, es decir, el hemisferio sur, encontramos paralelos importantes como son el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. ¿Qué ocurre? Resulta que se habla de una distancia a partir de la línea del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la línea del Ecuador a cualquier punto de la Tierra, esa distancia se le llama, o esa medida se le llama latitud. Y esto va a generar un fenómeno, o sea, se estudia un fenómeno con la latitud a partir de estos paralelos. Entonces les voy a explicar en qué consiste la latitud en los paralelos. Entonces, les dije que la latitud es la distancia que hay de la línea de Ecuador, desde la línea de Ecuador a cualquier punto de la Tierra. Esa latitud va a establecer unas zonas terrestres o latitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me alejo o si nos alejamos de la línea de Ecuador,
va a ser la zona más fría, se va a disminuir la temperatura de la Tierra. Pero entre más cerca me encuentre a la línea del Ecuador, la zona va a ser más cálida. ¿Por qué ocurre esto? A ver, resulta que la Tierra no se encuentra totalmente derecha, ella se encuentra algo inclinada. Entonces, este fenómeno que vive el eje de la Tierra, que es la inclinación de esta misma, hace que provoque un fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Que los rayos del sol no van a llegar de la misma forma a las distintas partes de la Tierra. Me explico. Por ejemplo, en el centro de la Tierra, que es esta zona de aquí, van a llegar de una forma más directa. Entonces, si llegan de forma directa, esa zona va a ser más cálida y la vegetación va a ser va a haber más variedad de vegetación y más variación de clima. Y no se van a dar las estaciones, como es el caso de nuestro país. En nuestro país, que se encuentra aquí ubicado en América del Sur, no, mire que se puede notar que se encuentra en la zona tórrida, donde llegan los rayos del sol más directos. Entonces no van a haber estaciones. Hay variedad de climas, sí, pero no son estaciones. Ahora, si nos vamos alejando de la línea del Ecuador, se va a generar otro tipo de temperatura, otro tipo de zona terrestre. Es la zona templada. ¿Qué ocurre en la zona templada? Recuerden que estamos en el hemisferio sur, zona templada sur. Los rayos van a llegar de una manera un poco disminuidos. Entonces, en estos países de aquí, por ejemplo, lo que es Argentina, Chile, en el Suramérica, se van a dar lo que son las estaciones, porque los rayos del sol no van a llegar así como en la zona tórrida. Lo mismo ocurre acá, en la zona templada del norte. Entonces, lo que es Estados Unidos, Canadá, toda esa parte de acá de América del Norte, no va a dar el mismo clima todo el año, sino que se van a dar las estaciones. Entonces, en la zona templada se dan las estaciones. Acá, ya en la parte inferior de la Tierra y en la parte bien superior de la Tierra, los rayos del sol van a llegar más débiles aún, casi no van a llegar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ya nos estamos refiriendo a lo que son los polos, el polo sur y el polo norte. Entonces, se da un fenómeno más diferente aún que en estas de acá. Aquí ya vamos a encontrar 6 meses de día y 6 meses de noche. Cuando aquí es 6 meses de noche, acá están 6 meses de día, o viceversa. Cuando estamos acá en 6 meses de noche, acá va a ser 6 meses de día. Pero es por lo que les estoy explicando. Por la inclinación de la Tierra, que ella se encuentra inclinada, los rayos del sol no van a llegar de la misma forma. Entonces, la latitud, recuerden, entre más me alejo, más frío, entre más me acerco, más cálido. Ese fenómeno o esa latitud, esa distancia desde la línea de Ecuador va a establecer las zonas terrestres o zonas latitudinales. Esto se da en lo que son los paralelos, ¿ya? Esta es la medida entre cada uno de los paralelos, la latitud. Y son líneas imaginarias. Ahora vamos a hablar sobre los meridianos. Los meridianos, ¿qué son? También son líneas imaginarias. Estas líneas imaginarias van de norte a sur, es decir, de forma vertical. ¿Ya? ¿Qué ocurre con estas líneas que son llamados meridianos? Estas líneas imaginarias encontramos uno que es el principal, o sea, es decir, el que parte del meridiano cero. Entonces tenemos lo que es el meridiano cero, llamado meridiano de Greenwich, ¿ya? Esa línea de Greenwich, de meridiano Greenwich, hace que de manera imaginaria la Tierra se divida en dos hemisferios. Ya se acuerdan que es un hemisferio, ¿no? Media esfera, la mitad de nuestra esfera terráquea. Entonces lo divide en hemisferio occidental y hemisferio oriental, perdón. ¿Qué pasa con los meridianos? Los meridianos
son aquellos que nos sirven para definir o determinar la hora en los distintos lugares de la Tierra. Resulta que la hora en este punto de la Tierra no va a ser igual a la de acá. Entonces, cada uno de estos meridianos tiene una medida diferente. Entonces, aquí, lo mismo que ocurre en los paralelos, pero con otro nombre. Desde el meridiano de Greenwich a cualquier punto de la Tierra hay una distancia y va a cambiar. Esa distancia se le llama longitud. Se le llama longitud. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que se miden en grados, minutos y segundos y van a ser horas diferentes en cada uno de estos meridianos. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a los meridianos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a concluir ya el tema. Entonces tenemos aquí, hemos acabado de ver las coordenadas terrestres, ¿sí o no? Las coordenadas terrestres, que son las líneas imaginarias que nos sirven para ubicarnos. Esas líneas imaginarias se dividen en dos, que son los paralelos, que yo les dije que iban de forma horizontal, y la principal de ellas es ¿cuál? La línea del ecuador, ¿sí o no? Entonces aquí dice, se trazan sobre la superficie de la Tierra de oriente a occidente, ¿sí o no? Y acá también nos dicen que los paralelos, estamos concluyendo, que la distancia desde la línea de ecuador, o sea, desde la línea de ecuador a cualquier punto de la Tierra, desde aquí, 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 se le llama latitud. Y esto es lo que nos genera la variedad de climas en el planeta, la latitud. Y la latitud es la que nos da o nos define las zonas terrestres, que ya lo expliqué anteriormente. La latitud se mide en grados, minutos y segundos y establece las características de los climas y la vegetación en los distintos lugares de la Tierra. Ahora pasamos a las otras líneas de las coordenadas terrestres, que son los meridianos. Les dije que estas van de norte a sur, es decir, de manera vertical. Su principal meridiano cero es llamado Greenwich. Me olvidó decirles, el Greenwich pasa por Londres, por Inglaterra. Hay una localidad llamada Greenwich, entonces por eso se le llama así, Greenwich, meridiano cero. El principal pasa por Londres. Volvamos acá. Entonces van de norte a sur, los polos, polo norte, polo sur. Principal, Greenwich, dice el meridiano 0 grados. ¿Listo? También a partir de desde el meridiano de Greenwich a cualquier punto de la Tierra hay una distancia y cambia esta medida. Esta medida se llama longitud. La de los paralelos latitud, la de acá se llama longitud. Y se miden también en grados, minutos y segundos, igual que los paralelos. ¿A qué nos ayudan? A definir los distintos horarios en cualquier punto de la Tierra. Niños y niñas, después de esto se les va a dejar una actividad. Esa actividad es para resolverla, desarrollarla en el cuaderno de geografía. La idea es que repasen esa actividad y luego les estaré enviando otra actividad, pero más adelante. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda, pues me lo hacen saber y nos estaremos comunicando. Eso es todo por hoy. Esta es la clase que vimos hoy, situación de Colombia en el globo terráqueo, pero entramos a estudiar lo que son las coordenadas terrestres. Entonces espero que me hayan entendido. Que estén muy bien. Gracias por su atención.